Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Gracias por estar aquí conectados en la mesa de diálogo con Armando Moreno. Pues ya tenemos listo el tema de hoy. Pues fíjese que a raíz de este conflicto que se suscitó allá en el estado de Chihuahua, precisamente el de la presa La Boquilla, pues surgieron algunas precisiones por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos primero a ver cuál sería este conflicto, cuáles son los pormenores y sobre todo qué es lo que está detonando en sí esta problemática allá en Chihuahua. Y vamos a entrar a la información, vamos a revisar algunas informaciones que están dando vuelta en el internet. Encontramos esta y dice lo siguiente: el presidente López Obrador ha explicado en diferentes conferencias mañaneras los motivos por los cuales nuestro país debe de cubrir su cuota anual de agua hacia los estados de límites con la Unión Americana. Se trata de un acuerdo firmado en el año de 1946 entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Se necesita alcanzar la paz después de un conflicto territorial sobre el estado de Texas, es decir, que este tratado se firmó en aquellos años después de tantos conflictos que ha enfrentado nuestro país con los Estados Unidos. Algunos resultaron favorables para México, otros no, y entre esos conflictos pues se encuentra precisamente el tratado de la repartición y distribución del agua, que repito fue firmado en 1946. Vamos a seguir revisando esta información. En este convenio se reconoce el derecho de ambas naciones para hacer uso de las aguas que nutren los ríos Colorado y Bravo. El tratado establece también la obligación de nuestro país para restituir a tierras norteamericanas 431 millones de mililitros cúbicos recibidos del río Colorado, mientras que nuestro vecino del norte reintegra a tierras mexicanas 850 millones metros cúbicos de agua correspondiente al río Bravo. Es decir, que toda esta agua viene de los Estados Unidos, corre por el río Bravo y llega a nuestro país para utilizarla en actividades agrícolas, así como ganaderas, e incluso también se utiliza esta agua para el uso de la población. Continuando y revisando de nueva cuenta esta información, todo esto puede realizarse de manera anual o quincenal, de acuerdo al criterio de cada país. Y también refiere que los organizadores de este evento, precisamente de los que participan o participaron en el conflicto en la presa de La Boquilla en Chihuahua, de afiliación panista, recurrieron a uno de los mecanismos más viejos y reprobables de la política conservadora: agitar las masas, calentarlas con discursos donde se incita a la violencia y acompañándola con la palabra incendiaria, con el alcohol necesario para crear el clima efervescente que pueda detonar este conflicto. Como se ha informado en algunos portales de internet, bueno, todo este conflicto se da desde una perspectiva y un ámbito meramente político, vaya, electoral. Es decir, que este conflicto real que enfrenta el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y contra el gobernador de esta entidad, de Chihuahua, Javier Corral, en donde usted sabrá y recordará que no tienen mucha relación institucional sobre todo, sino que han dejado caer cada quien sus ideologías. Por una parte, el presidente tratando de ahorrar, tratando de economizar y sobre todo en el gasto público, en el cual se tiene que emplear o cubrir el dinero de acuerdo a lo necesario, mientras que el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, reclama las partidas presupuestales y menciona que no son equitativas de acuerdo a lo que se está generando de impuestos, por ejemplo, impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, incluso el Producto Interno Bruto de su estado. Es decir, manda estas tajadas de creación de economía, de dinero, y según él regresan pues no equitativas. O sea, no hay un equilibrio
financiero de lo que se manda a lo que se recibe. Y ese es el fuerte reclamo que constantemente le hace el gobernador de Chihuahua al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero miren, vamos a continuar con esta información que, por cierto, después de que se da este conflicto entre productores de aquella zona, de aquel estado de Chihuahua, contra la Guardia Nacional, que tuvo que ir a resguardar las presas porque estas presas habían sido tomadas supuestamente por algunos actores políticos, panistas y priistas e incluso hasta morenistas, habían estado allí en ese lugar para no permitir que las presas se abrieran y que esta agua corriera por los cauces para llegar a los Estados Unidos. Es lo que refiere en sí este reporte del gobierno de México con respecto a este conflicto que se acaba de suscitar hace un día. Pero vamos a revisar la cuenta oficial de Ricardo Verdeja, quien es el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Vamos a entrar a su cuenta oficial de Twitter para saber qué fue lo que publicó precisamente en su cuenta oficial de Twitter. Dice: comparto algunas imágenes de los palos y bombas Molotov que distribuyen durante la marcha violenta que promovieron actores políticos, fíjese lo que dice, actores políticos y exgobernadores de Chihuahua que buscan mantener el huachicol del agua. Es decir, este término que se le da a esta acción, es decir, ya sea del robo, ya sea del apoderamiento de algún, en el caso del combustible, ahora en este caso del agua, bueno, lo determinan que es un huachicoleo del agua, de acuerdo a lo que expresa este Twitter. Y aquí presenta precisamente algunas fotografías en donde se ven, unos gráficos donde se ven, al parecer, y todo parece indicar que son productores bajando algunos palos y precisamente para armar a todos los productores que, de acuerdo a las manifestaciones que han estado circulando en la opinión pública, es para defender en cierta manera pues el patrimonio de todos estos productores al quedar desprotegidos de este vital líquido que es el agua. Ahí vemos las bombas Molotov, son de fabricación casera, están llenas de gasolina en un envase de cristal y por supuesto algún trapo para utilizarlo como mecha. En otra gráfica, bueno, aquí ya se ven todos estos probables productores ya armados para enfrentar a la Guardia Nacional, repito, que fue hasta ese lugar para resguardar estas presas que supuestamente habían sido asaltadas por políticos de Chihuahua. O sea, se apoderaron de ellas para no dejar fluir el líquido vital. Ahora, vamos a escuchar un video en donde precisamente detalla esta situación del conflicto que se dio allá en Chihuahua, y es precisamente Ricardo Verdeja quien explica qué fue lo que pasó y lo hace a través de un video que subió a la plataforma de YouTube. Vamos a escuchar un poco de lo que él menciona y explica cómo se suscitó este conflicto. Y como lo dijo el presidente hoy por la mañana, una especie de huachicol del agua. Es decir, se ha aprovechado este recurso hidráulico, esta agua, para usufructuarla, para tenerla, no como si fuera propiedad de la nación, como agua para el uso agrícola, sino como la propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua. Y hoy, cuando México tiene que cumplir con una obligación de carácter internacional, pues desafortunadamente se han dedicado a agitar, a exacerbar los ánimos, a azuzar, a causar violencia y a tomar el control temporal de instalaciones estratégicas para la nación. Es decir, este huachicoleo del agua
siempre habrán de buscar motivos para la agitación y justificación de la violencia. Aquí es importante recalcar que durante meses y meses y meses, la CONAGUA, nos consta porque la doctora Blanca siempre lo informó, mostró disposición, explicó, buscó alternativas, pero siempre hubo una única razón: no se va a permitir que se abran las presas. Y esto lo manifestaron diferentes actores políticos que ahora han generado este problema que todos tenemos conocimientos. Porque aquí me voy a detener un poco para pues analizar este discurso que mencionó precisamente el subsecretario de Seguridad Pública. Refiere que algunos políticos de allá de Chihuahua pues tomaron las presas, se apoderaron de ellas para no permitir que Conagua realizara sus actividades con respecto a este recurso hidráulico y que condujera hasta los Estados Unidos para pagar el adeudo que se tiene desde 1946. Señala algo importante y grave con respecto a esta situación que está sucediendo en Chihuahua. Mire, quiero darle un dato. Fíjese que Salvador Alcántar, quien es presidente de la Asociación de Usuarios del Riego de Chihuahua, pues ha mencionado y ha calificado a Conagua como un ente federativo que tiene mucha influencia y sobre todo que se aprovecha del manejo de este recurso hidráulico, ya que Conagua no proporciona la información necesaria, es muy opaca, no hay un informe completo con la extracción de agua de diferentes presas que existen allá en Chihuahua. El pago de agua que se le hace a los Estados Unidos se hace a través de 6 tributarios, es decir, 6 ríos que conducen a las presas y de las presas van directamente al cauce hasta llegar a los Estados Unidos. Se paga por este tratado precisamente conducido por el río Conchos, de las Vacas, Escondido, San Rodrigo y San Diego, los cuales son ríos que conforman las porciones y cantidades de agua que están estipulados dentro de este contrato para pagarlas y así finiquitarlas. Pero fíjese, otra cosa curiosa, le comentaba al principio del video, es que México recibe también aportaciones importantes de agua que son provenientes del río Colorado, que viene desde, por ejemplo, desde el estado de Arizona, entran hacia nuestro país, y otro río que corre desde el estado de California y precisamente llegan a tierras mexicanas. En proporción, quizás recibimos más agua nosotros, o sea, 4 veces más agua que la que nosotros pagamos en proporción a lo que sería de entrada a salida, es decir, 4-1. Entonces, pues esta situación que se está viviendo en Chihuahua, pues sí pone entredicho, sobre todo, que no hay una estabilidad social y mucho menos una estabilidad dentro de lo que es el sector productivo o el sector agrícola. El gobernador se ha quitado la bronca y ha dicho, ¿sabes qué? No me pertenece a mí ese problema. Le pertenece a la federación y tiene que arreglarlo él. Él se ha hecho a un lado. Pero, sin embargo, sí ha estado constantemente criticando y golpeteando al Estado mexicano, a las políticas de López Obrador, debido a estas partidas presupuestales que desde su punto de vista no han sido meramente equitativas. Tan es así que entre él y 9 gobernadores más formaron un bloque, este bloque federalista, se salieron de la CONAGO, de la Confederación Nacional de Gobernadores, y manifestaron, y como que es una protesta de salirse de esta conferencia, en donde precisamente se reúnen todos los gobernadores, que es un foro de discusión, que es un foro de cambio de ideas, que es un foro en el cual pues pueden levantar la mano para al menos ver las necesidades de sus estados.
se salen estos 10 gobernadores como protesta, como una valla de manera desafiante ante el gobierno federal y dejan en sí bailando a la CONAGO. Ahora, no se ha pronunciado qué es lo que pasaría con respecto a esta Confederación Nacional de Gobernadores. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que 10 gobernadores encabezados precisamente por el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, pues han abandonado esta conferencia. Y retomando el tema, pues también manifiestan estos productores encabezados por Salvador Alcántar que no hay una equidad, vaya, de agua que se le dé a los productores. Hay 150,000 hectáreas de riego en todo Chihuahua y que tienen una tolerancia de tierra de 7 hectáreas. Es decir que, de acuerdo a esta información que ellos tienen, el agua que supuestamente tienen en sus planes agrícolas no alcanza. Requieren más agua para salir adelante con sus siembras y cosechas, y que si esta agua se conduce, por ejemplo, al estado de Tamaulipas, precisamente donde entra el caudal hacia los Estados Unidos, bueno, definitivamente se perjudica mucho el sistema agrícola allá en Chihuahua. Pero bueno, esta es la situación que se está viviendo en aquel estado. Esperamos que les haya aclarado algunas dudas y hasta el momento llegamos hasta aquí en este video. Soy Armando Moreno y lo único que le voy a pedir es que se inscriba a nuestro canal, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Dele un like, es importante poner un like ahí para que nos apoye y sobre todo pues hay que compartir este video para que llegue a más usuarios y dejar el mensaje en la caja de comentarios si usted desea opinar algo y con gusto estaremos leyendo y dándole salida a todos sus mensajes. Muchas gracias, en verdad. Soy Armando Moreno, me despido de ustedes y nada más quiero decirles que aquí en la mesa de diálogo tenemos el tema.